Com esteu? Benvinguts a una conversa més del Catalunya Plural. Avui amb una convidada molt especial. Ens visita des de Mèxic, des del nord de Mèxic, des de l'estat de Sonora, Natalia Mendoza, una antropòloga mexicana que és una veu fonamental per entendre algunes de les moltes i moltes coses que estan passant a la frontera més desigual del món, la frontera que uneix o separa, segons es miri, Mèxic dels Estats Units. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá. Gracias por acompañarnos. Natalia, has venido a presentar y a hablar un poco, más allá de tu actividad habitual como antropóloga, de tu nuevo libro, El extravío de los signos, que tenemos aquí encima de la mesa. Cuéntanos un poco qué hay dentro de esta colección de ensayos y cómo te has planteado el proceso para que empecemos hablando del libro, que luego nos va a llevar a una conversación más profunda y de otro modo, ¿no? Pues yo creo que una manera de plantearlo, sobre todo a un público que está fuera de México, es esta especie de acertijo que se plantea como analistas, que es México tiene números de desaparecidos y de homicidios que podrían ser los de una guerra civil, ¿no? Tiene más o menos 140,000, 150,000 personas desaparecidas, 300,000 personas, 300,000 muertos más o menos en los últimos 20 años, que son los que contamos desde el inicio de la militarización de la guerra contra el tráfico de drogas, pero no se puede considerar como una guerra civil, ¿no? Y esto, no hay dos partes claramente opuestas, no hay una postura política, no hay un objetivo político en principio detrás de esa violencia, y parecería más bien que la violencia es algo así como el funcionamiento que se ha vuelto rutinario de economías criminalizadas, ¿no? Las economías, inicialmente la economía del tráfico de drogas, de la migración indocumentada y cada vez más de la extorsión, ¿no? Entonces, digamos que es un fenómeno peculiar y los relatos que tenemos para explicarlo no bastan, ¿no? No terminan de explicarlo. Se han ido agotando, se han ido desgastando. Y bueno, el argumento, uno de los argumentos centrales del libro es que esa falta de relato es parte de lo que propicia que se perpetúe la violencia. Cuando uno lee El extravío de los signos, Natalia, tú que lo has escrito, le viene eso que acabas de decir, ¿no? Como una crisis de interpretación del mundo en que vivimos, ¿no? México puede ser como una especie de alegoría a muchas otras cosas que suceden en muchos otros lugares del mundo, si bien igual no, como tú citas, con una violencia tan extrema o tan visualmente extrema, porque a veces uno piensa que la violencia depende del número de cámaras de celulares que están apuntando a la violencia para documentarla, ¿no? A pesar de todo eso, en el libro como lector, uno sigue viendo que los signos siguen ahí. En tu caso, en el desierto de Sonora, en ese espacio vasto, gigantesco, siguen ahí. Lo que nos está faltando es la capacidad de interpretarlos, ¿no? Entiendo que es una lectura correcta de tu trabajo. Sí, los signos, diferentes tipos de signos, ¿no? Están ahí. Lo que pasa es que lo que nos falta es como una integración, ¿no? de esos signos en un relato que se salga del relato rector que ha funcionado en los últimos años o décadas, que es el de la criminalización, ¿no? Que es el de tenemos aquí malos y buenos, ¿no? Era un poco el discurso en su momento de Felipe Calderón, del expresidente Felipe Calderón, ¿no? Que llegaron a decir sin empacho cosas como tenemos que limpiar la casa de cucarachas, ¿no? Se dijo, sí. Entonces, y eso todavía sigue funcionando, ¿no? Las lacras, los malos, los narcos, la cucaracha. Y hay en ese discurso también elementos de otra cosa que no se termina de identificar, que es una especie de clasismo también, ¿no? Porque, digamos, la figura del narco es tan molesta para la sociedad, digamos, convencional, ¿no? En gran medida porque es una revista, ¿no? Es el nuevo rico, no tiene gusto, ¿no? Es vulgar. Es ¿no? vulgar, ¿no? Ese es como el estereotipo del narco, sobre todo al inicio, es eso, ¿no? Es un ranchero, además es rural,
es rural, usa botas, usa sombrero, ¿no? Sale de regiones del norte de México que desde la capital se ven como... Quiere ser como nosotros. Y quiere ser como nosotros. Qué vergüenza. Ajá, exactamente. Natalia, dime una cosa. ¿Qué le pasa a una sociedad? Tú sabes, y hemos compartido yo algo de relación y de conocimiento de México y de tu tierra tengo. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando los signos de los que dispone no sirven para interpretarla? Bueno... El argumento que yo hago hace una relación entre los signos, digamos, como relatos, pero también como los signos forenses, o sea, la evidencia material de la violencia. Y una cosa que me encontré en la antigüedad clásica, que es que la palabra sema en griego antiguo, de donde nos viene semántica, ¿no? Significa signo, pero en algunas ocasiones también es utilizado como tumba. Entonces, ahí fue donde yo, digamos, ya más como en un estilo, digamos, de escritura un poco más distante de la realidad apremiante de México, reflexioné sobre la relación entre la tumba y la posibilidad de entrever el porvenir, ¿no? Entonces, en la tragedia de Antígona, que fue para mí, digamos, como el pretexto, el asidero, el lugar donde pude construir esa relación, el adivino, Tiresias, le dice al rey Creonte que ha prohibido, que ha impedido que Antígona entierre a su hermano, ¿no? Y lo ha dejado tirado para donde se lo coman las bestias salvajes, ¿no es la expresión? El adivino le dice que por esa decisión, él como adivino no puede ver los presagios del futuro, que ya se le revolvió la realidad, ¿no? Ese es un momento muy intenso, muy impresionante. Las palabras dice, los pájaros, que normalmente son los que nos dan los augurios, están llenos de la carne humana que se han comido en los campos de guerra, de los cuerpos no sepultados, y no nos pueden hablar del futuro. Entonces, yo tomo esto como una especie de alegoría para pensar México, pero también para pensar más ampliamente el momento contemporáneo. Y esta sensación que no sé qué tan fuerte sea en España, pero creo que en otros lugares sí que la estamos viviendo ahora como una especie como de acortamiento, ¿no? del tiempo, del horizonte, del futuro, por razones, digo, obviamente el cambio climático, la crisis climática, pero también como todo el agotamiento de las ideologías, de las utopías, de la noción de progreso, es decir, no tenemos ese horizonte. Y si uno regresa a Antígona, lo que ves es que esa falta de horizonte futuro tiene que ver con el duelo, ¿no? Tiene que ver con la tumba. Es necesario primero rendir homenaje y sepultar a los muertos para después poder vislumbrar un horizonte, ¿no? Es curioso, Natalia, perdona, porque me ha venido ahora a la cabeza, y a ver si estás de acuerdo, esa idea. Sara Uribe también, Antígona González, o sea, esa recurrencia donde 3.000-4.000 años después las historias se juntan en diferentes puntos del mundo, en este caso desde la Grecia antigua, clásica y tal, al México actual, ¿no? Qué curiosidad que al final las historias continúan siendo las mismas miles de años después, ¿no? Sí. Y bueno, y la tragedia de Antígona se ha vuelto ya casi, podríamos decir, es como un lugar muy... recurrente en la tradición latinoamericana para pensar la desaparición, ¿no? Es una figura que ha apelado mucho en Argentina, en Chile, en México, ¿no? Pero normalmente es para analizar las acciones de Antígona, ¿no? El ensayo mío se sale un poco de eso porque el centro no es las acciones de Antígona, sino del adivino, la situación que plantea Tiresias, ¿no? Que es él el que plantea esta relación entre la falta de sepultura y la dificultad de escuchar los oráculos, de ver el porvenir, ¿no? Los pájaros están llenos de cara, ¿no? Cuando uno lee el libro se da cuenta que Sonora y sus desiertos son algo más que un escenario donde sucede la narrativa, están los personajes, están los lugares, están las situaciones. Es como una especie de, corrígeme si me equivoco, para ti, de gramática emocional y personal, ¿no? Es más allá de
un vasto terreno aparentemente árido, donde hay zonas con arena, hay zonas con cactus. ¿Qué te enseña el desierto? ¿Qué has descubierto tú, que has vivido en Nueva York, que has estudiado en Nueva York, pero que has nacido en la Ciudad de México? ¿Qué enseña ese desierto sobre el ser humano y también sobre nuestra dimensión de la violencia, del dolor y también de la alegría, de la tristeza, de la pena? Porque es algo más que una geografía física, ¿no? Es algo que va mucho más allá. Sí, bueno, y para mí lo es también porque tengo tengo una relación muy antigua de mi familia en ese desierto, de muchas generaciones. Em, es una geografía muy entrañable para mí. Yo le tengo digo, cariño suena como una palabra un poco cursi, ¿no? Pero es una... No me pienso, no me concibo fuera de ese territorio, ¿no? Pero creo que más allá de eso hay diferentes cosas que se vuelven mucho más claras en el desierto, ¿no? Es como esa desnudez. eh, bueno, una es una manera de rastrear, ¿no? Es una manera muy particular de rastrear. Se rastrea muy distinto. Hay grupos de buscadores, de buscadoras que se especializan en contextos urbanos, ¿no? Y eso requiere buscar de cierta manera, ¿no? En casas, encontrar abajo del pavimento, de los pisos, de los baños, ¿no? Hay toda una gama de técnicas de desaparición propias de las ciudades y de los pueblos. Pero las de Sonora, pues ahí el desierto mismo es como el agente desaparecedor, ¿no? Sobre todo las zonas que son muy arenosas, donde es muy fácil excavar. Las fosas de Puerto Peñasco, por ejemplo, que fueron las más grandes que se han encontrado hasta ahora, o sea, tú vas caminando y te hundes, ¿no? Te hundes. Y eso, visto desde el punto de vista, digamos, de los victimarios o de los perpetradores, pues es facilidad, ¿no? Es menos cansancio a la hora de desaparecer un cuerpo. Y el viento y los elementos pues hacen su propio trabajo, ¿no? de desaparición. Eso también lo hemos visto en lugares como, bueno, en Chile, por supuesto, en el Atacama, ¿no? En el norte de Mali también, ¿no? O sea, hay como una recurrencia, ¿no? De los desiertos como lugares de desaparición. Y bueno, y la otra cosa muy importante de esta geografía, más allá digamos, de la aridez, es la frontera con Estados Unidos. O sea, estamos en el último, pero es la frontera rural, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque generalmente todas las ideas y las narraciones de lo fronterizo en México salen de lo urbano, ¿no? De Ciudad Juárez y Tijuana, ¿no? Es que han sido como los lugares que han monopolizado la imaginación fronteriza, ¿no? Los cholos y, bueno, toda esta como tradición urbana. Aquí estamos hablando de una región rural vastísima, de vocación ranchera, de tradición ranchera, de caballos, de vacas, y donde el contrabando pues ha sido parte de nuestras vidas, el contrabando de marihuana, en su momento de opio, el paso de migrantes indocumentados, ha sido parte de nuestras vidas por generaciones y casi podría decir como parte de nuestro orgullo, de nuestra identidad, ¿no? O sea, la capacidad de cruzar la frontera de Estados Unidos, ¿no? Es como un poco... Digo, ellos pueden tener toda la vigilancia del mundo, pero aún así, ¿no? A base de pura astucia e ingenio, nosotros conseguimos coronar, ¿no? Entonces... Dime una cosa, en ese sentido también, claro, tú como antropóloga, aunque este libro va muchísimo más allá de la antropología en el sentido académico de la palabra, trabajas con rastros, con trazos, con huellas, con archivos, con declaraciones, hablas con gentes diversas, hablas también de páginas de Facebook, un poco, todo es universo, ¿no? ¿Qué tipo de verdad crees que aparece cuando uno sale del despacho de la academia, por llamarlo de una manera, y se pone las botas y se mancha de tierra y se pone un gorro para que no te caiga el sudor, que hace calor, que hace frío en la noche? ¿Qué tipo de verdad aparece ahí que tú crees que no aparece en un despacho leyendo papers académicos? Ya. Bueno, lo que pasa es que los antropólogos siempre entre los académicos son los que se han adueñado, ¿no? de lo que o sea, es el ritual de iniciación antropológica, es el trabajo de campo, ¿no? Y digamos que todo se funda en la idea de que hay que ir y
Bueno, son varias cosas que surgen en ese ir hacia a los lugares, ¿no? Una es que las categorías que usamos desde lejos para entender esta realidad no bastan, ¿no? Y que las que se usan localmente, las que usan los propios sicarios, los puntos que trabajan con ellos, las madres buscadoras, incluso los policías o soldados, no son tontas, no son, o sea, hay una complejidad ahí, hay una sofisticación, hay una complejidad moral, hay toda, y hay un conocimiento de la situación, ¿no? Y entonces que vale la pena y que muchas cosas que desde lejos resultan incomprensibles o que solamente se pueden entender en la dicotomía del bien y el mal, pues se vuelven mucho más complejas a la hora de acercarse, ¿no? O sea, como que todo está lleno de grises, ¿no? todo está lleno de grises, por supuesto, y de diferentes motivaciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la figura del sicario es muy importante, o sea, es muy significativa o muy sintomática en ese sentido, porque digamos que con el boom del corrido tumbado y de toda la cultura del sicariato, que ya no es la narcocultura, ¿no? Ahora es una cosa distinta, que es la cultura del sicariato, ¿no? Que es las armas, los enfrentamientos, ¿no? La mayor parte de los análisis que yo he leído sobre ese boom cultural, pues lo reducen un poco a su aspecto, digamos, más comercial, ¿no? Que el que existe, obviamente, o sea, Peso Pluma y tal, ¿no? Que hay un éxito comercial, hay un marketing detrás, hay mucho dinero, hay todo. Y que a la hora digamos que en la medida en que se vuelve más exitoso comercialmente fuera de Sonora, también se simplifica el sentido de las canciones, ¿no? Y se vuelve casi como que un patrón reproducible muy claro, que es básicamente era pobre y ahora soy rico, me tienen envidia, soy un marihuano, ¿no? Es así como, ¿no? Mis marcas, ¿no? Gucci, etcétera. Y si analizas eso, pues sí te quedas con la conclusión de que son sujetos consumistas, nihilistas, ¿no? Que es lo que se repite una y otra vez, ¿no? Pero luego encuentras, hay una capa más a ras de suelo de otro tipo de producción musical que contiene mucha información. O sea, que, por ejemplo, la producción musical alrededor del Cazador sí que tenía un sentido de su biografía, pero que además te da más como elementos para reconstruir el mundo moral en el que dar la vida, ¿no? O sea, estar dispuesto a morir por algo que en apariencia no tiene causa alguna, ¿no? O sea, no tiene una ideología, no estás muriendo por una lucha de clases, no tiene etnicidad, ¿no? No estás muriendo en nombre de... ¿no? Morir por un señor va adquiriendo como, ok, cierto sentido. O sea, hay un enaltecimiento de una tradición épica, ¿no? En el que dar la vida por los que vinieron antes, que ya murieron y que desde el cielo nos están mirando y que gracias a ellos estamos aquí, pues se convierte en una especie de sacrificio, ¿no? En una especie de sacrificio. Porque claro, en el sicariato ni siquiera tenemos una bandera que defender, ¿no? Pues en un país como México, tan orgulloso de su bandera, claro, etcétera, no hay ni siquiera una bandera que defender. No hay una bandera, no hay una causa política, ¿no? Entonces se vuelve así como, bueno, esa era una de las preguntas ¿no? O sea, que más me han... que más me ha importado intentar responder, es por qué se mueren, ¿no? Y bueno, y las madres buscadoras también, hay uno de los casos que relato en el libro de un joven que sabe que lo van a desaparecer, que anticipa que lo van a desaparecer y que se acerca a las madres buscadoras. A mí me tocó el caso a decirles, yo sé dónde hay desaparecidos, yo sé en dónde me van a desaparecer a mí, quiero que sepan de este lugar para que mi madre no tenga que pasarse días y días y días y meses y años en un suplicio, en un calvario buscándome, ¿no? Y las madres eran, pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué te quedas? ¿No? ¿Por qué esperas ese...? Entonces,
Sí, hay una cosa ahí. Has citado a las mamás y es curioso, aparecen de manera muy clara en tus ensayos ese esfuerzo titánico por descubrir una cosa en un desierto con un fin casi siempre el mismo, ¿no? Que es imposible encontrar casi siempre casi nada, ¿no? A pesar de eso continúan por amor, tal. Y hay una figura como la mamá que busca a su hijo o a sus hijos desaparecidos. Pero por otra parte, tú has citado las canciones y ahora me vienen a la cabeza algunas de un sonorense bien conocido en España como Natanael Cano, hablando de ese sicariato, de ese tal, donde habitualmente la mamá también es citada como el referente completo a partir del cual yo me meto en esto para que mi mamá no sufra y deje de sufrir y tenga dinero y esté bien y yo lo hago todo por ella. Qué curioso, ¿no? Como las dos figuras, la mamá que busca y el sicario que piensa en su mamá para que no sufra, se acaban encontrando en la misma situación. Sí, terrible. Es una cosa muy... Es una cosa muy, muy complicada porque digamos que cuando se reduce a esa relación entre el hijo y la madre, ¿no? El hijo que se está sacrificando para que, no, en teoría, para que la madre no sufra, pero luego produce ese sufrimiento, pero lo quiere evitar, y luego la madre que se entrega a la búsqueda y en eso, pues lo que no está ahí es el Estado, ¿no? O sea, es una relación casi como que intrafamiliar, y es muy curioso porque las madres buscadoras de Sonora han sido muy exitosas en el hallazgo de cuerpos, o sea, han encontrado más de 2,000 cuerpos, es muchísimo lo que han encontrado, y han sido exitosas porque reciben por medio de la página de Facebook, sobre todo, reciben información anónima sobre dónde puede haber cuerpos, ¿no? Esa información llega en formatos muy distintos, ¿no? Puede llegar, a veces me ha tocado que puede llegar con coordenadas exactas, ¿no? O sea, en la coordenada fulana de tal y ahí está. O puede llegar con dibujos rarísimos, que aquí está un cerro picudo y aquí está una piedra blanquecina, y, ¿no? Entonces hay que interpretar todas esas como señas geográficas. Pero esa información en su mayoría, aunque es anónima y se respeta el anonimato, se intuye que viene de los propios sicarios o de los propios compañeros o de los propios que son los que tienen acceso a esa información. Entonces ahí digamos que se cierra el círculo, ¿no? O sea, están siendo desaparecidos, las madres los buscan, las madres reciben información sobre dónde podrían estar. Y también a medida que más buscan y que más perfeccionan la búsqueda, más se perfeccionan las técnicas de desaparición, ¿no? O sea, ya los sicarios saben que van a venir las madres buscadoras a buscar, entonces en lugar de simplemente enterrarlos, pues los disuelven o los queman, entonces se va creando. Pero sí, es un círculo de comunicación constante entre estos jóvenes que están en el sicariato y las madres que los están buscando, ¿no? Es una idea compleja. Y además, al hilo de lo que citabas antes de los corridos tumbados, la música, la cultura popular, también la producción de violencia mexicana fácilmente consumible, ¿no? True crime, series, tal, que abordan también estas cuestiones, hechas o no por mexicanos, hechas o no por gringos, pero que lo abordan también como con una necesidad explícita de buscar una simplificación brutal, dual de la violencia para que sea fácilmente consumible por públicos internacionales, ¿no? ¿Cómo afecta también esa visión? Porque para mí siempre hay como esa idea, es muy diferente explicar de que explicar desde. Y no solo son preposiciones. ¿Cómo afecta esa necesidad de explicar desde Sonora, desde el territorio, desde el trabajo cotidiano, desde las mamás, a pues ver una serie hecha por quien sea en Ciudad de México o en Los Ángeles? ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué ves tú? Bueno, pues creo que la principal diferencia es que en las series, digamos, tipo Narcos, siguen un relato en el que los protagonistas pertenecen a una organización, ¿no? Llamada cártel, ¿no? Que esa también hay una historia muy compleja detrás del término, ¿no? Cártel, pero los protagonistas tienen una organización y esa organización tiene fronteras más o menos claras. O sea, tú perteneces o no perteneces a la organización, ¿no? Eso es algo similar, por cierto, de lo sucedió en Sicilia. O sea, en el caso de la mafia de la Cosa Nostra, por ejemplo, también ha habido a lo largo de las décadas un
una oscilación muy clara entre entender esta violencia digamos, como a la mafia, como una organización o como un estilo de negociación, ¿no? Pero bueno, entonces en el caso de México, estas series pues parten de la idea de que uno puede contar quiénes son esos narcos, ¿no? O sea, que uno puede hacer un organigrama de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y pues está el Mencho y sus posibles lugartenientes y hasta cierto punto eso es posible, o sea, existe el crimen organizado como organización, ¿no? Más o menos bien definida. Pero después tienes en lugares como Sonora, como Altar, en la frontera, a toda una gama de la población, a todo un sector de la población que está involucrada en las actividades, en las economías ilícitas, y ya lo piensas no como organización, sino como toda la economía alrededor de la migración indocumentada, toda la economía alrededor del tráfico de drogas, ¿no? Que no son integrantes de una organización necesariamente, pero que, bueno, por ejemplo, en la economía de la migración, pues tienes a los que hacen los uniformes, a los que hacen, bueno, la comida, los teléfonos. Hay toda una gama, todo un sector de personas que son las más vulnerables, y eso es lo que no siempre queda claro, y que pues sufren las consecuencias de la criminalización, sufren las consecuencias y el estigma social de participar en esas economías ilícitas, pero pues no tienen guardaespaldas protegiéndolos. Y no aparecen en las series, ¿no? Y no aparecen en las series, ¿no? Claro. Exacto. Dime una cosa, ¿qué interpretación podemos hacer de las relaciones o no sé si correctas o no, que puede haber entre fronteras como la mexicana, estadounidense, y por ejemplo la frontera del Mediterráneo, donde las desapariciones se producen en un lugar, un desierto de agua, por decirlo en una alegoría, no sé si acertada, pero más o menos poética, ¿no? Donde los cuerpos desaparecen, donde nadie puede buscar porque los territorios son aún más inmensos que los de la arena del desierto, los cactus, donde no hay señales porque el agua lo disuelve todo, lo mueve todo. ¿Qué relaciones o no crees que puede haber, tú como que has estudiado ese fenómeno en profundidad, entre una situación como la que vive México en tu zona, en Sonora, y el Mediterráneo con la desaparición de miles de subsaharianos que quieren llegar a Europa? Una relación que hay que es clara y muy importante mencionar es que ambas son en gran medida resultado de proyectos de externalización de la frontera, ¿no? Es decir, bueno, algunos le llaman verticalización, externalización. Básicamente, el tipo de políticas fronterizas desarrolladas tanto por Europa como por Estados Unidos, en el que se subcontrata a terceros países, México o el norte de África, la represión de la migración, ¿no? Es decir, y esto lo vemos muy claro en México, por ejemplo, hace 20 años un coyote o un pollero, una persona dedicada a facilitar la migración indocumentada a través de la frontera, te ayudaba a cruzar la frontera de Estados Unidos, ¿no? O sea, tú llegabas a Altar y de ahí ya estás a 80, 90 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y había una persona a la que le podías pagar para que te ayudara a pasar la frontera. Ya estabas del otro lado. Hoy, 20 años después, y 20 años, digamos, después de toda la serie de políticas justamente de externalización, lo que los migrantes tienen que pagar es a un guía que los ayude a cruzar México. O sea, porque ya o sea, México entero es esa frontera que hay que cruzar para poder llegar a Estados Unidos. O sea, ya, digamos, viene desde la frontera del sur, ¿no? Desde la frontera de Guatemala. Desde allá empieza, digamos, el Instituto Nacional de Migración a hacer el trabajo de Estados Unidos de impedir, ¿no? Detener a los migrantes antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos, por ejemplo. Y obviamente empieza toda la estructura ilegal, ilícita, que digamos, se especializa en sacarle la vuelta a esos... a la actividad estatal, ¿no? Esa actividad, ¿no? Entonces, eso creo que lo podemos ver muy claramente en ambos lugares, ¿no? O sea, Europa también ha, digamos, externalizado el control de sus fronteras, se lo ha subcontratado a
en algunos casos, a entidades bastante... ¿No? Por ejemplo, bueno, hay personas que investigan, muy interesante, o sea, los centros de detención de migrantes en Sudán, ¿no? Que, o sea, ni siquiera es que sean propiamente estatales, o sea, y la diferencia entre una cárcel, un centro de detención de migrantes, un lugar de trata de esclavos, etcétera, pues es muy porosa, ¿no? Es mínima. Una última cuestión. Parte del periodismo, que tú sabes pues que es una labor crítica que ejercemos acá, parece también abrazar esa ética y esa estética obsesionada por la reconstrucción de los hechos, por la disciplina forense, por las técnicas de interpretación, por la cartografía de las pruebas, de las evidencias, de medir huesitos y cosas y tal. Tú citas en tu libro uno de los más exitosos, Forensic Architecture. ¿Qué perdemos políticamente cuando ese espacio de lo forense se mete en nuestra construcción de futuros, en esa idea poética de inventar un futuro que sea diferente a lo que por desgracia tenemos hoy? Cuando compramos esas lógicas, ¿qué compramos también? Sí, bueno, ahí yo, o sea, tengo que aclarar que a mí me parece muy valioso y muy importante el trabajo forense, ¿no? O sea, creo que es fundamental, sobre todo en lugares como México, donde las instituciones de procuración de justicia no son capaces de producir un relato justamente forense, ¿no? Un relato de qué fue lo que sucedió aquí, ¿no? O sea, que con pruebas medianamente científicas nos pueda explicar cómo se dieron los hechos alrededor de un crimen, ¿no? Entonces, bueno, entran todas estas organizaciones independientes que hacen un trabajo muy importante, también porque a los movimientos sociales cada vez más se les empuja y se les pide que produzcan este tipo de evidencia, ¿no? Y sobre ellos pues recae una, pues, digo, es una cosa muy, se ve de manera muy brutal en la necesidad de la prueba de ADN, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede resolver un duelo si no tenemos la identificación por medio de la prueba de ADN, ¿no? Y eso pues es un conocimiento técnico, científico, que las madres no pueden, digamos, producir ellas mismas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la verdad forense importa, digamos, la elaboración de estas verdades o de estos relatos forenses importan, deben de hacerse, pero no son suficientes, ¿no? Y bueno, lo que perdemos, creo, es un relato mucho más amplio, histórico, social, en el que todas estas muertes, más allá de la mecánica ¿no? sobre cómo se produjeron, el relato forense no te contesta la pregunta más amplia de qué ha pasado, o sea, cuál es el efecto acumulado de estas muertes a lo largo de 3, 4 décadas, o qué se está moviendo socialmente, qué grupos, qué clases sociales, qué relaciones económicas y de clase al interior de las organizaciones criminales, al interior de la sociedad, qué relación con Estados Unidos y con las políticas de Estados Unidos. Es decir, las preguntas políticas, las preguntas históricas, estructurales, sociales, amplias. Y ahí me parece que inevitablemente tenemos que volver a un discurso, a un análisis de material, de relaciones de producción, ¿no? Y cómo la violencia se ha ido integrando a esas relaciones de producción y cómo Estados Unidos ha ido delegando a México los costos de gestionar la migración indocumentada y el tráfico de drogas, ¿no? Que al final, pues, todos estos son economías que están organizadas alrededor de la existencia del mercado estadounidense, ¿no? Entonces, sí, si nos quedamos en el análisis detallado del caso, ¿no? Y que es importante, perdemos estos sujetos colectivos históricos más amplios, ¿no? El ADN no sirve para hacer política, ¿no? Sí. La última, Natalia.
Tú has convivido durante muchos años emocionalmente, tú estás basada en Altar, en Sonora, en el desierto, con tu familia, con tu esposo, con tu niña. Después de convivir todos estos años emocional e intelectualmente con todo este mundo, ¿qué no estarías dispuesta a aceptar que se normalice? ¿Qué te parece que no sería razonable para que tu niña construya futuro donde ella considere oportuno, como ella considere oportuno? Y pueda quedarse en Altar, pueda salir de Sonora, pueda vivir donde ella considere oportuno. ¿Qué no debemos estar dispuestos a normalizar para que haya futuro? Bueno, sí, es una pregunta muy, muy fuerte. Porque una cosa es, digamos, trazar esa línea de no estamos dispuestos a normalizarlo o aceptarlo, y otra cosa es que tengamos la capacidad, ¿no?, de impedirlo. Pero creo que, digamos, si lo veo así un poco en el largo plazo, nosotros colectivamente, localmente, yo creo que se puede hacer una interpretación distinta del contrabando. O sea, yo creo que el contrabando, que es, digamos, como el centro de la política de Estados Unidos de control de la frontera, puede interpretarse políticamente de otra manera, ¿no? Incluso lo que fue el contrabando de la marihuana. O sea, ya lo vimos. O sea, ya la marihuana es, uno puede ir a Tucson y hay boutiques, ¿no? Y todos los costos. O sea, todavía están vivos los ancianos que estuvieron en la cárcel por tráfico de marihuana, y sus nietos pueden ir a la tienda perfectamente a Tucson. O sea, ahí te das cuenta como de aquello que era indecible, impensable hace 10, 20 años, ya está perfectamente normalizado, ¿no? Y los costos pues los pagamos nosotros. Entonces yo creo que el contrabando no es tanto el problema. También uno puede hacer una defensa del contrabando de migrantes. O sea, uno puede verlo, y los propios polleros en cierta forma lo hacen, ¿no? O sea, hay algunos que tienen una ética bastante profunda de cómo trabajar con los migrantes. Sí, es un negocio, pero también me importa que esta persona llegue a su destino sin ser atacada, sin ser molestada, sin ser, etcétera. Entonces creo que esas actividades, digamos, creo que se pueden entender. El problema es la cuestión del sicariato, que es distinta, ¿no? Que es el problema, es la cuestión del sicariato. Y ahí el sicariato se funda en un sistema de propiedad de la plaza. O sea, se privatizó el espacio mexicano, ¿no? Entonces hay un dueño, se le llama dueño, como los dueños de la tierra, ¿no? Como en su momento los dueños de la tierra cercaron. Hay los dueños de la plaza que extraen una renta de todo lo que pase por esa plaza, por ese territorio, y que tienen a su servicio una clase trabajadora de la violencia, como yo le llamo, que es una serie de puntos y de sicarios que reciben un salario y que son, digamos, la carne de cañón que está siendo sacrificada en esta economía, ¿no? Creo que ese es el punto donde hay que acercar la mirada, ¿no? Eso es lo que se vuelve inaceptable, ¿no? Es una nueva, digamos, una nueva forma de vasallaje, de sujeción, ¿no? En el que estos señores pues se construyen grupos de sicarios, ¿no? Pequeñas como milicias alrededor de ellos, y que pues está fundada en una violencia extrema. Luego habría que preguntarse por qué estos jóvenes aceptan, ¿no? Pero digamos, como creo que es muy importante, y esa es una distinción, digo, parece obvia, pero eso es una distinción que no siempre se hace, ¿no? O sea, en México se habla así como si fuera una sola cosa de los narcos, ¿no? O el crimen organizado. Pero yo creo que es muy importante hacer la distinción entre el contrabando, que aparte sociológicamente son entidades distintas. O sea, hay los contrabandistas y hay los dueños de la plaza, ¿no? Que su principal negocio ahí es la extorsión. Entonces, a mí me parece muy, muy importante ver eso. O sea, la diferencia, o sea, toda la gama de categorías que se esconden detrás de nociones como crimen organizado, como narcotráfico, etcétera, ¿no?
Doncs amb aquesta reflexió ens acomiadem de Natàlia Mendoza, l'autora d'aquest assaig, amb diversos assajos, El extravío de los signos, un llibre fonamental per entendre algunes de les moltes coses que passen al nord de Mèxic, a la frontera entre Mèxic y los Estados Unidos. Natalia, ha sido un placer. El placer es mío, Pera. Gracias a ti.